Bueno, ahora sí, bienvenidas a todos y todas a un nuevo encuentro de nuestro ciclo de Ateneos de Palquer. Es una gran alegría volver a encontrarnos una vez más. En esta ocasión la invitación es a que formen parte y que nos acompañen en este espacio que hemos titulado Pensar al cuidado en tiempos de inteligencia artificial, un tema absolutamente contemporáneo del que vamos a hablar y con el que vamos a tratar como de pensar juntos algunas cuestiones. La idea es hoy, de la mano de Cristian Rivero, que ahora lo voy a presentar, es pensar a partir de la evidencia disponible y de situaciones concretas en nuestro trabajo cotidiano, analizar qué puede aportarnos esta herramienta, pero también junto con el aporte pensar cuáles son los límites y cuáles son los sesgos. La invitación que Cristian nos va a hacer hoy, entre otras cosas, es a poder pensar qué puede fortalecerse mediante la inteligencia artificial y qué todavía continúa dependiendo del encuentro humano. Por eso, gracias Cristian por acompañarnos hoy. Lo voy a presentar. El doctor Cristian Rivero es médico, especialista en medicina general y familiar. Actualmente es uno de los coordinadores médicos de Palquer. Es maestrando en informática en salud en el Hospital Italiano de Buenos Aires y es una alegría que hayas aceptado esta invitación y este desafío porque bueno, es un tema novedoso y desafiante para todos. Así que muchas gracias. Bueno, Luz, muchas gracias a vos y bueno, nada, agradecer primero que nada el espacio, la posibilidad de tener esta charla y poder presentarles un poco mi mirada, mi visión personal, obviamente que basada en evidencia científica, pero no deja de ser mi mirada, eso lo aclaro desde el principio. Y vengo a traer más preguntas para el debate que respuestas concretas, pero la idea del Ateneo en principio no sabía si orientarlo más a hacerlo como un taller de uso de inteligencia artificial en los cuidados domiciliarios o pensarlo más general. De lo que terminé buscando, encontrando, investigando un poco, terminé haciéndome una mezcolanza que ahora la voy a compartir. Pero bueno, nada, muy agradecido por esta oportunidad y sobre todo porque me permitió a mí aprender muchísimo sobre el tema de la IA, específicamente en los cuidados paliativos. Bueno, voy a compartir la presentación que preparé. A ver, díganme ahí si lo ven correctamente. Perfecto. Buenísimo, bueno, vamos a... la idea no es hacer una charla técnica ni específicamente sobre tecnología, como les dijo Luz, yo no soy técnico ni especialista en sistemas, me estoy especializando en informática en salud, pero siempre desde la mirada de la salud como eje. Así que la idea de este recorrido que vamos a hacer hoy a través de la inteligencia artificial en cuidados paliativos tiene más que ver con los cuidados paliativos que con la inteligencia artificial. La idea es invertir el recorrido de lo que necesitamos en los cuidados paliativos para pensar en eso que necesitamos, qué puede aportar la inteligencia artificial. En ese sentido, les muestro un poco de cómo va a estar estructurada la charla. En primer lugar, vamos a hablar justamente de el cuidado, que es lo que hacemos. He escuchado que varios de nosotros que estamos acá presentes trabajamos en cuidados paliativos y sobre todo en cuidados domiciliarios. Así que vamos a partir del cuidado como premisa para pensar después a la inteligencia artificial desde ahí. Vamos a pasar por una parte un poquito más técnica, muy acotada, de qué se trata la inteligencia artificial, porque ahí abarca muchas tecnologías, entonces está bueno como tener una breve definición en ese sentido. Ver un poco qué dice la evidencia hoy por hoy en cuidados paliativos específicamente, porque evidencia en salud hay un montón, pero quería hacer el foco en cuidados paliativos. Y pensar, la idea no es hacer, como les dije, un taller de uso de inteligencia artificial, sino mostrarles algunas ideas de cómo podemos hoy, desde nuestros lugares, con las herramientas disponibles, dentro de todo gratuitas y accesibles para todo público,
para aplicarlas en el trabajo cotidiano. Y por último, que a mí me parece lo más importante y sobre todo interesante, es plantear las cuestiones éticas que están alrededor de la inteligencia artificial, para así después abrir el momento de preguntas y que se arme el debate con un poco con lo que vamos a presentar ahora. Así que bueno, el primer bloque tiene que ver, como les decía, con el cuidado, pero antes una pequeña actividad rompehielo, que quiero saber un poco ustedes cómo se relacionan para entender un poco al público qué uso le dan a la inteligencia artificial, si la usan, si no, y sobre todo qué impresiones tienen. Así que en primer lugar les quería preguntar, la idea es que respondan con emojis, si alguien quiere poner algo en el chat yo lo voy a ir viendo también, pero en principio es ¿para qué lo usan más que nada la inteligencia artificial? Si es que la usan, tienen la opción que no la han usado nunca, que puede ser también, que me respondan con alguno de esos emojis, ¿para qué la usan principalmente? Para cuestiones más laborales, para cuestiones más académicas, para cuestiones más creativas o personales. Yo lo uso mucho para cocinar, por ejemplo. Para cuestiones, como les decía, laborales, personales, bueno, hay un poco de todo. O que nunca hayan usado, que también puede ser. Hay muchas personas que conozco que nunca han usado ese tipo de herramientas, pero veo que la mayoría la usan para cuestiones académicas, más que nada por la cantidad de corazones. Bueno, hay un poco de todo. Me gusta que tenemos variedad Muy bien. Otra pregunta es saber acá, simplemente con un dedito, que me digan si la han usado esta última semana, también como para ver una tasa de uso aproximada de la mayoría de las personas. Bueno, parece que es algo que ya está en nuestras vidas, ¿no? Como mostrando un poquito esta cuestión de que por más que querramos escapar de estas tecnologías, ya están prácticamente en nuestras vidas completamente adaptadas. Y esta que me parece más interesante, sobre todo para la parte del cierre, es si alguna vez les dijo algo que pensaron que era cierto y después se dieron cuenta que no. Si eso les ha pasado alguna vez o si no, porque puede ser que a veces chamulle un poquito la inteligencia artificial y hay que tener ciertos cuidados, ¿no? Bueno, parece que a varios. Bueno, me gustó un poco poder ver el público cómo se relaciona con la IA, que veo que hay bastante uso. El tema es cuando caemos en el abuso y darle más presencia a la IA de lo que corresponde a la presencia humana. Bueno, entonces un poco la idea, como les decía antes, es pensar no qué puede hacer la inteligencia artificial, sino nosotros, trabajando desde el cuidado, qué es lo que necesitamos y qué de eso nos puede dar la inteligencia artificial, ¿sí? Como invertir un poco la relación de pensar la herramienta en función de los cuidados, vamos a pensar justamente cómo armar o cómo dar uso a una herramienta que ya existe, que fue inventada para otras cuestiones, para los cuidados paliativos específicamente. Primero, quiero hacer una pequeña adquisición personal que tiene que ver con las cuestiones más de fondo de la creación de la tecnología, específicamente de la inteligencia artificial, porque hoy hay mucho debate en relación a eso. Hay algo que está bueno aclarar, por lo menos desde mi punto de vista personal, que es que las tecnologías no son inocentes, ¿no? Como muchas veces dicen, bueno, un cuchillo se puede usar para cocinar o para matar a alguien, pero hay una cuestión de que en el diseño de las tecnologías ya hay cuestiones políticas, económicas, sociales y culturales que vienen incluidas dentro de lo que es cualquier tecnología. Específicamente la inteligencia artificial, hay mucho de eso en juego porque hablamos de información cuando hablamos de inteligencia artificial y bueno, ¿cuál es el dominio de la información hoy por hoy? Habla de las relaciones de poder a nivel geopolítico mundial, diría incluso. Y en ese sentido me parece que más allá de la cuestión original del diseño y las intenciones de los creadores, después uno la herramienta la puede usar para lo que uno quiere, digamos, uno la adapta para el uso propio, la resignifica para lo que necesita,
y está bueno también entender que si hay alguien que diseñó una herramienta, uno la puede repensar para la práctica propia y darle otras cuestiones más allá de lo que se pensó en un inicio. Un poco la imagen lo que vine a mostrar también, como les decía antes, la inteligencia artificial habla mucho de la información, es que con qué información se alimenta esa inteligencia artificial, que lo vamos a ver bien en el bloque ético, pero que puede dejar por fuera muchas cuestiones y dar respuesta con una parte de la información con la que cuenta, dejando por fuera poblaciones o características poblacionales específicas que no están contempladas. Y en salud hay que tenerlo muy en cuenta, sobre todo pensando en el principio bioético de la justicia, en función de la equidad que genera cierta tecnología. Después vamos a debatir un poquito más la cuestión de ética de la tecnología, pero ahora me quiero detener con una pequeña viñeta clínica que mientras preparaba la presentación me vino a la cabeza en relación al cuidado y lo que puede otorgar la inteligencia artificial, pensándolo al cuidado sobre todo como una dimensión propiamente humana, ¿no? Como hay algo del cuidado que es muy necesario que se genere un vínculo entre humanos, pensando incluso como los orígenes de la civilización como aquel hueso fracturado y vuelto a ser sanado gracias al cuidado de alguien, ¿no? Como una antropóloga ha planteado el inicio de la civilización como el origen de un hueso roto encontrado. Me parece que es interesante pensar qué significa cuidar para poder pensar a la inteligencia artificial. En ese sentido, pensaba en esta situación que se me dio, que fue justamente, hay muchos enfermeros, una paciente que yo seguía en domicilio, que era una enfermera, con la que había generado un vínculo bastante intenso, fluctuante en varias cuestiones, y ella tenía una cuestión de la autonomía que quería mantener hasta último momento, y en el periodo de fin de vida de la paciente, que yo la fui acompañando, la paciente estaba deshidratada, todavía conservaba la vía oral, le ofrecí agua, le dije, toma agua, y me recordó algo que me había dicho en varias visitas, que es que no me digas lo que tengo que hacer, ¿no? Como hay algo ahí de, ella puso como algo prioritario su autonomía más que otras necesidades que quizás sean más objetivas, más clínicas, médicas, etcétera, y ella puso en ese momento sobre la mesa su autonomía como lo más importante. Y eso no lo podemos saber si no ponemos en juego el vínculo humano. Me parece que una inteligencia artificial va a decir, bueno, esta paciente está deshidratada, tiene que tomar agua, si es que puede ver esos parámetros, pero no va a poder detectar esta cuestión más humana que creo que escapa a cualquier lectura de variables que pueda hacer una computadora o una inteligencia artificial. Entonces, un poco la idea central acá es que identificar un problema, identificar una variable o alguna cuestión clínica, no quiere decir que uno esté entendiendo la necesidad de la persona, ¿no? Como siempre hay que poner a la persona por delante y no a la tecnología por delante. Y esto en cuidados paliativos específicamente es muy importante. En relación a qué necesita el cuidado paliativo domiciliario, yo lo agrupé así como en tres grandes categorías para poder entender de todo esto en qué podemos incluir a la inteligencia artificial, como problemas de información, como ahora vamos a ver un poco de qué se trata la IA específicamente, pero quería traer como este panorama general de lo que implica los cuidados en domicilio, que tiene una esfera de comprender qué está pasando, reconocer las diferentes variables que se dan, no solamente clínicas, sino sociales, familiares, que se dan en el mismo domicilio, el sufrimiento de los pacientes, poder integrar toda esa información. Después uno tiene que actuar en consecuencia a esa cuestión que uno está entendiendo, y tomar decisiones en base a esos cambios clínicos que uno pudo detectar. Y las decisiones sobre todo se dan en contextos de incertidumbre como son los cuidados paliativos en domicilio. Yo hablo en domicilio, la mayoría de la evidencia habla de cuestiones hospitalarias, pero yo trato de llevarlo más a la cuestión domiciliaria, que tiene
un grado extra de complejidad. Quienes trabajamos en domicilio lo sabemos muy bien. Y bueno, por último hay una cuestión de poder coordinar recursos y personal para poder llevar a cabo esos cuidados, y una cuestión clave que es la del acompañamiento, que tiene que ver mucho con la comunicación, con la presencia y, como les decía antes, con la cuestión de la autonomía de los pacientes, porque es muy importante para los pacientes que sentirse acompañados sobre todo en el periodo de fin de vida. Estas tres dimensiones, obviamente que están interconectadas, es arbitrario, es una decisión que yo tomé, pero para ordenar un poco de que todas las cuestiones que están acá no son necesariamente problemas de información. Digamos, el acompañamiento, la presencia humana, eso no lo va a poder reemplazar nunca una inteligencia artificial. Quizás el reconocimiento de síntomas sí. Tomar decisiones, ¿puede una IA tomar decisiones? Bueno, ahora eso lo vamos a ver con un poco más de profundidad, pero ahí tenemos que ver si estamos de acuerdo con que una inteligencia artificial tome decisiones en vez de que lo haga una persona. Acá la idea es que podamos hablar un poquito de la tecnología, de qué es la inteligencia artificial. Si quieren, yo acá dejo abierto en el chat para que pongan en un minutito lo que ustedes piensan que es la inteligencia artificial, su propia definición, en 2 frases, en una frase, un poco para entender cuál es el panorama general de lo que se entiende por IA. Yo ahora les voy a contar un poco mi definición, que es bien operativa para poder trabajar sobre este Ateneo, pero me interesa también ver qué es lo que piensan ustedes de qué es la IA, qué creen que es. Si quiere alguien se anima a poner, o sea, no hay respuestas incorrectas. Si alguno se anima a poner en el chat, si quieren abrir el micrófono, un minutito tenemos para no pasarnos. Un asistente, ponen por ahí. Cálculos que dan información y conclusiones. Una herramienta, me gusta esa definición, que amplía conocimientos. Bien. Herramienta de trabajo complementaria, bueno, me gusta ese concepto de que complementa lo que ya hacemos. Herramienta de ayuda. Bueno, todos coincidimos que es una herramienta, eso está bueno, eso queda claro, hay que tener cuidado con lo que pensamos que es una herramienta y cómo la usamos, obviamente. Pero bueno, nada, la definición operativa que tenemos, sigan poniendo, obviamente, para seguir viendo qué es lo que piensan todos. En sí mismo, la inteligencia artificial es, o sea, uno hoy por hoy piensa en ChatGPT, en Gemini, en Claude, en el asistente que fuera, pero en sí mismo la inteligencia artificial existe hace muchísimos años, hace más de 50 años. Yo me acuerdo en los 90 cuando por primera vez le ganó al ajedrez a Kasparov una inteligencia artificial, así que me imagino que no puedo ser el único que se acuerda de eso. Deep Blue, me acuerdo que se llamaba. Son sistemas que pueden recrear lo que uno se imagina que es lo que requiere inteligencia en el ser humano. No quiere decir que piensan, no quiere decir que tengan conciencia, no quiere decir que usen el razonamiento, son simplemente sistemas o herramientas, como decían ahí, que requieren de inteligencia humana. Después vemos cómo la hacen. No quiere decir que sean sistemas inteligentes. Quiere decir que son sistemas que normalmente requieren inteligencia para funcionar, del ser humano. Un poco lo que les quiero mostrar acá es, bueno, como les decía, desde 1950 que existe la inteligencia artificial como concepto, y significa, son las máquinas que pueden replicar el conocimiento, las funciones cognitivas del ser humano. Desde hace no tanto funciona el Machine Learning, que es el conocimiento, aprendizaje de las máquinas, que es cuando la inteligencia artificial, por ejemplo, es un algoritmo. Eso quiere decir que si uno le pone instrucciones, si el paciente satura menos de 90, tiene una radiografía con un consolidado en las bases de los pulmones, y etcétera, entonces indica un antibiótico, o agarra información de la guía e indica un antibiótico. Es una inteligencia artificial muy simple, que existen hace muchos años, que son las computadoras comunes y corrientes, pero es inteligencia artificial.
El machine learning es algo dentro de la inteligencia artificial, que es cuando le dejamos a la máquina que aprenda sola, no le damos las instrucciones, no le decimos, sí, satura tanto, sí, hace esto. Le decimos, si pasa esto, el resultado es este, vos adivinás cómo hacer el proceso. Entonces uno lo alimenta con esa información y el sistema solo va aprendiendo. Y el deep learning, que es algo mucho más actual, que es un machine learning mucho más complejo, con muchas más neuronas sería, porque replica de alguna manera lo que son las redes neuronales, que calculo que habrán escuchado hablar, es una combinación mucho más compleja de variables que tienen distinto peso y que lo hace solo, sin que el humano diga, esto es un perro, esto es un gato, esto es un perro, esto es un gato. El sistema solo va aprendiendo lo que es un perro, lo que es un gato. ¿Sí? Eso es el deep learning, que quiere replicar de alguna manera el funcionamiento del cerebro humano. Que, pensándolo también en función de una cuestión ética, es el cerebro humano todavía no tenemos las herramientas para explicar su funcionamiento del todo. Entonces, hay algo de la inteligencia artificial que es que cierto grado de su funcionamiento es todavía una incógnita, y lo va a ser probablemente siempre, de cómo llega a esas conclusiones, sobre todo con cuestiones clínicas y de salud, porque la complejidad para llegar a una conclusión en una conducta terapéutica, por ejemplo, excede la suma de variables, ¿sí? No solamente tiene que ver con variables físicas o químicas. Bueno, esta imagen es chino básico, me imagino, pero lo que quiero que vean es la complejidad de lo que es la inteligencia artificial hoy por hoy, que es un mapa cartesiano con el eje X con los distintos paradigmas de inteligencia artificial, y en el eje Y tiene los problemas que trabajan. Puede ser la percepción, el razonamiento, el conocimiento, la planificación, la comunicación. Son distintas tareas. Y dentro de eso hay distintas como ramas o herramientas para eso. No importa, esto yo lo que quiero mostrar es la complejidad, pero lo que uno piensa, ChatGPT, estaría acá nada más. Serían los procesadores de lenguaje natural. Entonces, uno cuando piensa en inteligencia artificial, que piensa en ChatGPT o en Gemini, piensa en esto, y tenemos un campo que es enorme. Esto es lo más viejo y esto es lo más nuevo, ¿sí? Para distintas cosas se usa, como les decía, para cuestiones de comunicación, de reconocimiento. Por ejemplo, hoy por hoy hay mucho desarrollo en diagnóstico por imágenes para que reconozcan resonancias, tomografías y que descubran cuestiones. Pero bueno, para el caso lo que quiero mostrarles acá es la complejidad del campo, para que vean que la IA puede hacer mil cosas y es un poquito más compleja que lo que imaginamos todos. Y por último les comparto como una filmina que me compartió Guille el otro día, que me pareció interesante, los distintos modelos que existen hoy por hoy, que son accesibles para la mayoría del público, algunos obviamente que son por suscripciones pagas, pero para las distintas cosas que se puede usar. Nada, por ejemplo, cuestiones más académicas como la búsqueda bibliográfica, cuestiones más clínicas como sistemas de apoyo a las decisiones clínicas, nada, para el diseño de las presentaciones, para generar imágenes, y los más conocidos que son los modelos de lenguaje tradicionales como ChatGPT y Claude, por ejemplo. Bueno, eso para mostrarles todo lo que implica la IA y todas las IAs que hay distintas, pero vamos a lo nuestro, que es para qué sirve la IA en cuidados paliativos, o para qué la podemos usar. Entonces, en líneas generales, la IA puede reconocer patrones y clasificar casos, y en ese caso, yo acá les puse con un numerito las referencias bibliográficas para que vean cómo ya está explicado hoy por hoy en la evidencia científica, que puede detectar específicamente pacientes que tienen necesidades paliativas, en base a las historias clínicas o a distinta información con la que pueda acceder. Puede predecir también, estimar la probabilidad de un evento en líneas generales, específicamente en cuidados paliativos. Lo que más está estudiado es estimar la probabilidad de muerte en cierto periodo de tiempo. El deterioro clínico o también el riesgo de internación, ¿sí? Después les voy a contar un poquito cómo investigaron eso. Procesamiento de lenguaje, que es lo que sabemos todos en relación al ChatGPT, extraer información de conversaciones o textos bastante complejos.
Y ahí podemos identificar distintos síntomas, objetivos de cuidado, o distintos tipos de conversaciones que se dan si usamos algún transcriptor de la conversación oral. Analizar distintas señales. Hoy por hoy existen sensores, dispositivos que se usan en domicilio o en hospitalizaciones, y la idea es que con esa información de las distintas variables que esos sensores reconocen, poder analizar esa actividad y pensar en los cambios funcionales, y a partir de eso también predecir, identificar, etc. La idea también es, bueno, generar y organizar, que seguramente es un uso que le den muchos, resumir, reformular contenido, uno le mete la historia clínica y dice, bueno, dame los puntos más importantes de este paciente, contame cuántas veces se internó este paciente en el último año, ese tipo de cosas que nos sirve muchísimo a la hora de jerarquizar información. Y por último también, pensándolo más a un nivel de gestión, pensar en las cuestiones de organización de los cuidados, sirve para, con una base de datos de pacientes importante, pensar, bueno, cómo priorizar los recursos, cómo distribuir esos recursos y cómo ordenar la demanda. Todo eso ya tiene cierto grado de evidencia, es muy poca todavía la que hay en cuidados paliativos específicamente, pero lo que quería mostrarles acá es básicamente que la IA no es que va a hacer cuidados paliativos, pero sí cumple funciones que son necesarias en los cuidados paliativos. El tema ahora es, bueno, ¿qué lugar le damos a eso? Y otra cuestión que es muy importante para mí es que pensar que algo funciona, que algo predice mortalidad correctamente, técnicamente bien, no quiere decir, y que todavía es lo más flojo de papeles en cuanto a la evidencia, es que haya un beneficio clínico. Porque uno puede predecir la mortalidad un año, pero eso no quiere decir que le va a mejorar la calidad de vida al paciente durante ese año en el que quizás muera porque hay una probabilidad. Entonces es muy importante entender que capacidad técnica, la posibilidad de que la IA pueda hacer algo y que esté demostrado que prediga bien, o que procese bien la información, o que gestione bien, eso no quiere decir que eso va a generar un beneficio clínico. Eso es muy importante porque todavía no hay datos contundentes que podamos decir, la IA mejora, genera un beneficio clínico en pacientes con cuidados paliativos. Todavía eso no existe. Entonces eso es importante tomarlo con pinzas, todo lo que vamos a charlar ahora, porque no está estudiado. Obviamente que hay muchos estudios de camino, pero lo vamos a ver ahora con qué dice la evidencia hasta acá. Bueno, este artículo me parece muy importante, salió hace un mes, 2 meses, en el Journal of Palliative Medicine, es de Bharat Patel, que es una sección de la revista que muestra siempre 10 tips para X cuestión. Acá justamente habla de la inteligencia artificial. Un poco lo que propone es pensar que la IA ya está entre nosotros, que los cuidados paliativos no se ven exentos de esto, y que tenemos que tener en cuenta para pensar la IA en cuidado paliativo. El artículo está muy bueno, se los recomiendo, para leer algo, es cortito, concreto, no es evidencia fuerte, es simplemente como un panel de expertos opinando en base a la evidencia que existe hasta ahora, pero un poco lo que nos trae es, en los distintos tips, que no son conclusiones, son simplemente preguntas que deja abiertas, las cosas que puede hacer la IA para cuidados paliativos. Como les decía, anticipar y personalizar, identificar tempranamente los síntomas, las posibilidades de que esa persona entre en cuidados paliativos si no se le esté ofreciendo todavía, la posibilidad de ayuda en la comunicación y en el acompañamiento, sobre todo para la formación de los profesionales en cuanto a conversaciones sobre enfermedad grave, para hablar los objetivos de cuidado, para avisar cuándo se debería tener cierta conversación con los pacientes, y apoyar a las familias y los pacientes directamente, que eso lo vamos a ver. Bueno, después cuestiones de organizar el cuidado más a nivel de gestión de recursos, y el tip 10 habla mucho de la cuestión ética, que vamos a tener un apartado especial, así que después les sigo. Si quieren leer algo de bibliografía, les recomiendo específicamente este artículo porque resume muy bien lo que hay hasta el momento.
En líneas generales, voy a hacer rápido esta parte porque es medio aburrida, pero lo que quiero mostrarles es que obviamente los estudios, los artículos sobre inteligencia artificial empiezan en 2018, como les decía. ChatGPT empezó en 2022, que es un poco el auge de la IA a nivel global, pero la IA viene existiendo hace bastante tiempo, en distintos formatos, en distintos sistemas, y los estudios vienen ya desde el 2018, y obviamente con un aumento exponencial en los últimos años, que esperemos que esto aumente, porque necesitamos más evidencia para poder trabajar. La mayoría de los estudios habla de predecir mortalidad, que la verdad no es algo que aporte demasiado a los cuidados paliativos, pero lo plantean siempre desde el lugar de, si uno predice mortalidad a 180 días, a un año, lo más probable es que esa persona tenga la necesidad de cuidados paliativos en algún momento de ese periodo. Entonces, lo que suelen hacer la mayoría de los estudios, que es casi el 70% de los estudios que hablan de guía y cuidados paliativos, es decir, sistemas que en base a la historia clínica predicen la mortalidad al año de esa persona y le hacen un recordatorio a los médicos para que vayan a hablar con esa persona y decidan ellos si requieren entrar en un programa de cuidados paliativos o no. Deja la decisión en los equipos médicos de cuidados paliativos. Simplemente sirve como un apoyo, un recordatorio para que vayan a ver en un hospital que hay 500 pacientes internados, que vayan a ver estos 10 que son los que el sistema está diciendo que probablemente fallezcan en el próximo año. Después, bueno, las causas del fallecimiento no necesariamente significan que requiera cuidados paliativos, eso lo tenemos en claro. Bien. Hay una cuestión también, es que no tienen validaciones externas casi ninguno de los estudios, o sea, esto se hace en la Universidad de Stanford, con una población específica de Stanford, después anda a ver si eso funciona en Argentina, en Buenos Aires, ¿no? Obviamente que no va a ser la misma población ni las mismas cuestiones metodológicas, así que también ahí tenemos como mucho bache de información en relación a poder pensarlo por fuera de donde fue probado. Y como les decía antes, y que me parece lo más importante, es que el impacto clínico no está demostrado. O sea, uno puede decir, bueno, sí, funciona en predecir mortalidad. De la verdad le pegó al 90% de los que dijo que se iban a morir en un año, se murieron. Pero eso cambió algo, hizo que los pacientes tuvieran mejor cuidado, menos sufrimiento, que se le otorgaran los recursos que necesitaban en el momento adecuado. Eso no está estudiado, la verdad. Bien. Acá voy a hablar específicamente de un estudio que es el de Mans, que lo que viene a plantear es lo que les decía antes, hay un algoritmo que predice la muerte y todas las semanas le da un listado a un equipo clínico para que evalúe a esos pacientes y decida si requieren, por ejemplo, una conversación sobre una enfermedad grave y empezar con cuidados paliativos. Lo que demostró este estudio es que aumentaron las conversaciones en los pacientes, o sea, gracias a que el equipo fue alertado semanalmente con un listado de pacientes que probablemente fallecerían al año, los equipos pudieron tener más de esas conversaciones y poder ofrecer perdón, se me había silenciado, ¿no? Y poder ofrecer los cuidados paliativos necesarios a las personas que correspondían. Un poco, y también, bueno, disminuyó la cantidad de tratamientos innecesarios en los últimos 14 días de vida. Esto no demuestra, de todas formas, que haya mejorado el ingreso a los hospices, que haya permitido hacer intervenciones en domicilio, o que mejore la calidad de vida de los pacientes en los últimos días. Simplemente lo que demuestra es que hubo más conversaciones. Eso probablemente uno puede derivar en que ayudó a los equipos de cuidados paliativos, pero no necesariamente que brindó un beneficio clínico. Y una cuestión interesante de lo que plantea el estudio este es que la IA por sí sola no hizo nada. La IA simplemente generó un análisis de la información y dio recordatorios para que los equipos de cuidados paliativos sean los que funcionen. Entonces, es una intervención sociotécnica con una herramienta puntual para una cuestión puntual que fue seleccionar a qué pacientes corresponde ir a evaluar.
También una cuestión importante es, que está bastante estudiada, es el procesamiento de tanto como las consultas y las conversaciones que se dan en las consultas, como todas las cuestiones de las historias clínicas, ¿no? En este caso, este estudio es de SARMED, que es una revisión sistemática de varios estudios que se hicieron, que fueron 82, son hasta 2022, o sea que es previo al boom de la IA, pero un poco lo que dice es que de distintos tipos de fuentes narrativas, como evoluciones, los planes de enfermería, conversaciones transcriptas por otras inteligencias artificiales o relatos de pacientes, a partir de eso fueron procesadas, clasificaron, extrajeron información, reconocieron ciertos patrones en las conversaciones, analizaron cuestiones del lenguaje, y a partir de eso identificaron información como los síntomas que no habían sido controlados, cuáles fueron los objetivos de cuidado que no se cumplieron, poder documentar todas las conversaciones, y sobre todo evaluar los procesos de comunicación. El problema acá es que no necesariamente en el lenguaje están todas las respuestas a las experiencias subjetivas que pueda tener cada persona en cuanto a su enfermedad o su patología o lo que fuera que esté transitando. Y sobre todo que lo que está estudiado no es, como les decía antes, el beneficio clínico. Es simplemente que hay estudios que dicen que se puede extraer información para analizar cosas que ya pasaron. Acá no nos está diciendo que sirve para pacientes nuevos, digamos. Están analizando cosas que pasaron retrospectivamente. Entonces, acá hay una cuestión que no sirve para demostrar mejoras en el cuidado. Seguimos con este bache. En domicilio hay muchísima menos evidencia. La mayoría de los estudios que les mencionaba antes son todos hospitalarios, en grandes centros hospitalarios. La mayoría de la literatura es del norte global, Estados Unidos. Hay algo de China, porque China también está bastante avanzado en lo que es inteligencia artificial, pero principalmente Estados Unidos, Canadá y algo Europa. Estos específicamente son dos estudios que hablan de la cuestión domiciliaria, que los otros no los había mencionado hasta el momento, que acá lo que me gustaría distinguir es que la mayoría de los artículos que hay son intervenciones de salud digital, que no es lo mismo que inteligencia artificial. Salud digital implica teleconsultas, distintos dispositivos para monitoreo de síntomas, etc. Acá específicamente estos dos estudios hablan de inteligencia artificial, y ambos servían para, por un lado, anticipar, predecir las prestaciones que iban a necesitar ciertos pacientes, o el deterioro clínico que podían llegar a tener. En este caso, en vez de predecir muerte a 180 días, predecía a 7 días. Entonces, de alguna manera lo que quieren introducir acá con la IA es el bache que hay entre visita y visita de un equipo de cuidados paliativos, qué pasa en el medio y si una inteligencia artificial puede aportar. Como les digo antes, ninguno de los dos tiene ni validación externa ni una evaluación realmente del impacto clínico que pueda generar, pero sí muestran que puede anticipar correctamente tanto prestaciones como el deterioro clínico. Como les digo antes, es retrospectivo, todavía no está pensado para probarlo en una aplicación real, en un contexto real. Y como les decía, como no hay una evaluación de las variables, como por ejemplo calidad de vida, la sobrecarga de los cuidadores, que evitar urgencias o reinternaciones, o la posibilidad de que se haga el fin de vida en el hogar. Así que bueno, nada, seguimos como bastante flojos en cuanto a la evidencia. Hay una cuestión específica que plantea Patel en estos 10 tips que les contaba antes, que es que hay muchos chatbots, que son estos modelos como ChatGPT o Gemini con los que uno puede hablar, que están pensados para hablar con los pacientes, ¿sí? Como con los pacientes y las familias, en los periodos que el médico no está o el equipo de cuidados paliativos no se encuentra en el lugar o no puede responder por una cuestión de disponibilidad. Lo bueno que plantean estos estudios es que hablan de una adaptación del lenguaje para las familias, que a veces un problema de comunicación que tenemos los equipos de salud es poder transmitir cierta información, bajarla a las familias a un nivel que se pueda comprender y entender.
y sobre todo para poder ayudar a la familia en un camino, en un momento de la vida que es bastante complejo, y poder responder preguntas que quizás el equipo en ese momento no está disponible. Ahora, nada responde si esto es bueno, si mejoró la calidad de vida, si no hizo daño también, porque a veces en esas conversaciones puede generar algún tipo de problema. Esta revisión habla de 9 trabajos súper distintos entre sí y la evidencia sigue siendo por ahora exploratoria. Así que en sí mismo existen, pero no sabemos si sirven o no todavía, ¿sí? Eso es un poco lo que quiero, les recalco para que entiendan por dónde viene la mano. Hay otra cuestión bueno, que no les dije antes, pero que tiene no tanto que ver con el cuidado en sí mismo, sino con la preparación de los profesionales y de los equipos que se están formando para trabajar en cuidados paliativos, que hay pruebas con inteligencia artificial con pacientes falsos para practicar tener conversaciones de temas difíciles. Entonces te ponen un paciente que parece una persona con la que tenés la conversación y practicás como un simulador clínico para practicar conversaciones. Eso existe, pero bueno, eso está más dedicado a la parte académica formativa, por eso no lo menciono tanto acá, pero es algo que en el artículo de Patel está demostrado. Bueno, una cuestión también que después lo vamos a ver en profundidad en la cuestión ética, si no me demoro mucho, que es la cuestión de la equidad, que es lo que les decía antes de con qué información está alimentada la inteligencia artificial para poder hacer los análisis. Y en este estudio, que es bastante interesante, lo que dice es que en los pacientes que estaban clasificados y que se tenía información, el riesgo tuvo una distribución normal entre, bueno, en Estados Unidos se estudia mucho la cuestión étnica, racial, para diferenciar que no haya inequidad racial en cuanto al acceso a los cuidados clínicos. Y lo que se demostraba era que con los que se evaluaban no había inequidad. Pero después lo que se evaluó es que muchos pacientes no estaban ni siquiera con cantidad de información suficiente, entonces la IA cuando no tenía los datos suficientes no los clasificaba y no los metía. Entonces fíjense que de 13.000 pacientes a 3.000 los evaluó, no hubo diferencia, pero 10.000 quedaron por fuera por falta de información. Y justamente lo que se vio después es que esa falta de información sí había una inequidad. Era mucho más grande en población con mayor vulnerabilidad, población negra, población latina, población que no tenía seguro o cobertura. Entonces quedaban por fuera sin que se pueda ver que quedaban por fuera. Un poco en relación a eso, vamos a hablar en la cuestión ética en relación al principio de justicia. Para terminar con el bloque de evidencia, que quizás es lo más aburrido, un poco resumiendo, lo que les quiero decir es que hay muchos estudios que han medido sobre todo predicción de mortalidad, pero no necesariamente eso es lo que más nos importa a nivel de cuidados paliativos. Entonces nosotros tenemos muchos estudios del nivel técnico, que evalúan si la herramienta realmente predice correctamente. Hay bastante evidencia de eso, buena evidencia, pero que no dice si eso modifica alguna conducta. De esos estudios hay muchos menos que en los que les mostré, por ejemplo, en que hace recordatorios para que vayan a evaluar y decidan si requiere cuidados paliativos o no. Y lo que prácticamente no hay evidencia, dice muy escasa, pero la verdad es que no hay evidencia, es si realmente eso hace un efecto clínico positivo en la calidad de vida, en el control de los síntomas, en si las preferencias de los pacientes y las familias son respetadas, en cuestión de sobrecarga familiar, nada, cuestiones del cuidado con las que trabajamos día a día que no están evaluadas, simplemente se evalúa la herramienta, pero no los resultados. Entonces, tenerlo en cuenta a la hora de pensar que, bueno, que la IA ya nos vino a sacar el trabajo, no, falta muchísimo todavía de investigación para entender si realmente es útil la inteligencia artificial y sirve en cuanto a estos puntos de salida, ¿no? Estos outcomes, a los síntomas, a la calidad de vida, a la sobrecarga familiar, todavía no hay nada de estudio, así que a quienes les interesa la investigación, ya ahí hay un campo muy fértil para ir viendo. Bueno, vamos bien de tiempo.
La idea ahora es charlar un poquito de cómo se puede usar la IA, que hoy tenemos todos a mano y con la cual tenemos facilidad de acceso, y que probablemente sea la que han usado todos ustedes que me han dicho al principio de la disertación. Así que vamos a hablar bien brevemente de cómo poder usar, sobre todo estructurado en qué se puede hacer antes de ir a un domicilio, qué se puede hacer en el domicilio y qué se puede hacer después del domicilio. Hay un estudio que me pareció súper interesante, que es este de Ott, que creo que es canadiense, si no me equivoco, que habla de high-tech y high-touch. No tenía una traducción literal, por eso lo puse en inglés, pero lo que viene a decir es que una buena tecnología no puede reemplazar el touch, sería como el toque humano, ¿no? Como la cuestión más blanda, en que ahí está como la parte más estructurada y la parte más blanda del otro, pero que tienen que ser combinados. Una tecnología por sí sola, sin la parte humana, nunca va a estar funcionando para el beneficio del paciente o de la familia, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos una buena tecnología que funciona bien y está estudiada, que predice bien o que hace bien para lo que está pensada, necesitamos de todas maneras a las personas que definan qué es lo que realmente importa, interpreten las necesidades de las personas y las familias, que acompañen, porque eso la tecnología no lo puede hacer. Entonces, la idea es que tener una mirada más amplia, gracias a la inteligencia artificial, que nos permite ver un montón de información, no reemplaza el significado ni la responsabilidad del cuidado. Este es un estudio muy interesante también, si quieren elegir alguno, se los recomiendo. Esto es una cuestión más de creación personal, pero me parece que está bueno como para pensar si corresponde o no usar inteligencia artificial antes de empezar a usarla, que nos hace la pregunta de, ¿realmente necesito usar la inteligencia artificial ahora? Una primera pregunta es, ¿qué es lo que intento resolver o qué necesito resolver que me puede ayudar la IA? ¿Sí? Como les dije al principio, no es empezar, bueno, la IA hace todo esto, ¿qué hago con esto para resolver alguna situación? Sino, ¿qué situación necesito resolver y qué puede ayudarme la IA en eso? Si no tiene nada para aportar de lo que necesito, bueno, evidentemente no es con la IA que lo voy a poder resolver. ¿Qué parte de la tarea concreta, acotada, puede ayudarnos la inteligencia artificial? Ya sea redactar un informe, detectar cierta información en una historia clínica, pensar en priorizar en relación a qué pacientes elegir para evaluar, por ejemplo. Nada, uno tiene que ver qué cosa concreta puede ayudar la IA. Uno no puede meter toda la información y decir, bueno, ordename, redactame, resumime y decime qué hacer. Como ahí estamos no haciendo nuestro trabajo y dejando todo en manos de la IA. Y otra cuestión es, ¿qué cosas exigen sí o sí la supervisión humana? ¿Y quién tiene la responsabilidad a la hora de tomar decisiones o actuar? Porque la IA puede recomendar, sugerir, pero no decidir. La decisión siempre es humana. En base a información que le puede dar la inteligencia artificial, sí, pero siempre la responsabilidad es de quien usa esa herramienta, ¿no? Eso tenerlo en cuenta, porque a veces pasa que, bueno, pero lo dijo la IA, se equivocó la IA. Bueno, pero ¿quién decidió usar la IA para tomar esa decisión o tomar esa conducta? Entonces, me parece que estas tres preguntas como nos ayudan a pensar si corresponde o no usar la inteligencia artificial. Y una pequeña conclusión que sería, cuanto más grande es el impacto sobre una decisión clínica, la supervisión humana tiene que ser mucho mayor. Uno no puede automáticamente decir, bueno, lo que dice la IA está bien, vamos a hacer esto. Mientras más complejidad tenga la cuestión, más importante es la mirada humana. Bueno, un poquito les quería poner, no me voy a detener acá, hay una regulación en nuestro país, el del ANMAT, que habla del software con finalidad médica. Hoy por hoy, la IA sigue siendo un gris legal en todos los aspectos, no solamente en salud.
Y la ANMAT se queda muy corta con esta normativa, que habla de productos médicos, o sea, los programas o los sistemas como producto médico, que excluya todas las cuestiones administrativas, pero sí es, por ejemplo, una tecnología que permite analizar una imagen, eso sí tiene que estar regulado por norma. Entonces, si eventualmente se construye una tecnología que permite hacer una recomendación en base a la información clínica que tengamos, eso tiene que estar registrado. Uno no puede poner en una evolución clínica o tomar una decisión, esto me lo recomendó ChatGPT. ¿Sí? Se entiende, como hoy por hoy eso no corresponde y está por fuera de la normativa, porque ChatGPT no puede tomar decisiones en salud. Más allá de la cuestión moral, una cuestión normativa y legal que me parece que está bueno hacer la aclaración. Y después hay una cuestión súper importante que me parece también en relación a lo que decía al principio de quienes tienen el dominio y el control de toda la información que metemos en los modelos de lenguaje, en relación a la protección de datos y la confidencialidad. En salud, los datos son sensibles, tenemos la ley de derecho del paciente que protege la confidencialidad de esos datos, entonces meter indiscriminadamente ciertos datos sensibles, sin anonimizarlos, sin tener los recaudos de no poner el nombre de la persona, o datos concretos que puedan identificar a esa persona, estamos incurriendo en una falta no solo ética, sino legal en cuanto a la ley de derechos del paciente de proteger la confidencialidad de los datos. Porque estamos metiendo datos en algo que no sabemos a dónde va y quién controla después esos datos. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta y no olvidarnos que existe la confidencialidad porque pensamos que la inteligencia artificial no va a revelar esa información, porque no lo sabemos. Bien, en concreto, antes de la visita, ¿qué podemos hacer? Creo, también esto ya es algo más de mi experiencia personal, obviamente que hay cierta bibliografía que respalda un poco esta cuestión, pero acá ya es algo más artesanal, como les dije, la evidencia es muy pobre todavía, así que va a ser algo que vayamos descubriendo a medida que lo vamos usando. Pero, por ejemplo, para antes de ir a una visita, lo que está bueno es, con toda la información que pueda estar en una historia clínica, decir, bueno, ¿qué tengo que priorizar? ¿Qué tengo que ver hoy en esta visita? ¿Qué parte de la medicación tengo que pensar? ¿Cómo? Nada, ir preparado con un resumencito de cómo viene la evolución de los pacientes. Obviamente que eso es propio de los equipos de cuidados que van siguiendo y que van teniendo la información, pero nunca está de más, como decían muchos en el chat, un asistente que te diga, bueno, acordate que este paciente le tenés que modificar la dosis, acordate que este paciente estás titulando, ten en cuenta que tenés que hacer alguna cuestión así. Entonces, bueno, pensar qué preguntas hacerse. La idea es que prepare la visita, no va a ser nada extra que no queramos, ¿sí? Hay que tener en cuenta también que la información que no está, la inteligencia artificial no la va a preguntar. Entonces, si nosotros omitimos información o ponemos información errónea, eso lo va a ir arrastrando. Entonces hay que tener mucho cuidado en relación a cómo cargamos esa información y cómo queda en el sistema. Yo no lo mencioné, pero en el apartado de los distintos tipos de inteligencia artificial, hoy está muy de moda lo que es la IA agéntica o los agentes de inteligencia artificial, que son modelos de lenguaje que además realizan tareas. Por ejemplo, mandar un mail, programar una reunión, hacer recordatorios y distintos tipos de acciones concretas. Por hoy la IA en la que en mayoría tenemos acceso es charlar y te dice una respuesta y uno va y hace lo que le dicen, no es que tiene la autonomía. Pero con la IA agéntica, o con los agentes de inteligencia artificial, ya ellos tienen la posibilidad de hacer acciones. Entonces ahí hay que tener mucho más cuidado y ver qué decisiones puede tomar y qué acciones no, porque ahí quedan del lado del profesional o del equipo, ¿sí? No podemos darle vía suelta que diga, bueno, mandarle un recordatorio al paciente que tiene que tomar la medicación. Bueno, hay que ver y constatar que realmente requiere esa medicación.
por poner un ejemplo que se me acaba de ocurrir, pero la idea es que siempre que los agentes no darles la libertad de hacer cualquier cosa, siempre mientras más posibilidades de acción tenga los sistemas de IA, más control y más supervisión tienen que tener humanos. Durante la visita hay varios estudios que hablan de, bueno, de la transcripción de las conversaciones, y acá también es como un debate en la relación de que uno dice, bueno, la IA me da más tiempo porque me evita toda la cuestión administrativa, que tome nota, que escriba, que registre, entonces yo pongo a la IA ahí a escuchar la conversación y después le digo, bueno, hacemos un resumen de lo que fue la consulta con el paciente. El tema acá es que realmente la IA sirva para que el tiempo que yo no le dedico a la cuestión administrativa, por llamarla de alguna manera, sirva para darle bola al paciente, porque muchos usan la IA para sacarse trabajo de encima, pero no es que ese trabajo después, o ese tiempo de atención que sobra, se lo van a dar a la familia o al paciente. Simplemente les está ayudando o facilitando el trabajo. Entonces la idea siempre es que la IA nos deje más espacio a los humanos para hacer las tareas que son propias del humano y dejar la cuestión que puede hacer la IA a la IA, pero no disminuir la carga de trabajo, sino permitirnos hacer las cuestiones que tienen más que ver con la tarea humana. Y en relación al uso de la IA en domicilio, acá tenemos que tener mucho cuidado también con el tema del consentimiento. O sea, no puede poner a grabar una conversación sin avisar al paciente, tiene que tener el consentimiento del paciente, de la familia, poder permitir que deje de grabar cuando el paciente lo diga, nada, ver qué aplicación se usa, porque no se puede usar cualquier cosa, tiene que estar algo que sepas que esa información no se va a usar, con los datos sensibles, o sea, hay que ver qué aplicación uno está usando de transcripción. Bueno, tener ciertos recaudos en cuanto a esta cuestión. No mucho más en el momento de la consulta. Yo creo que va a llegar un momento que sí vamos a tener incorporadas las herramientas de registro de consultas automáticas. Hoy por hoy no están tan instaladas, así que puede ser que algunos la usen o no, pero para mí siempre hay que tener en cuenta a los pacientes y las familias en cuanto a los permisos de uso en ese contexto. Y por último, que a mí me parece como los usos más importantes y más claros, que es posterior a la visita domiciliaria o a las intervenciones en domicilio, que es que te permitan hacer toda la parte de documentación y registro mucho más fácilmente. Yo, por ejemplo, en una consulta, en consultorio, lo que voy haciendo es escribir cosas así en el aire, y después le pido a la inteligencia artificial que me lo haga ordenado, que me lo resuma, que me diga cuáles son las indicaciones que yo hice, qué queda pendiente, cuáles son los estudios complementarios, si los cargo que me haga un resumen de los estudios complementarios para poder documentar todo eso. Siempre hay que revisar, porque uno no puede copiar y pegar lo que le dice la IA, porque muchas veces se equivoca. Ahora vamos a hablar de la cuestión de las alucinaciones. Y hay que tener el cuidado también en cuanto a que no nos diga cosas que no le pedimos. Por ejemplo, bueno, indicaciones que yo no hice, que no las agregue, porque probablemente si no estuvieron en la consulta no se pueden agregar. Entonces es importante siempre revisar toda la información que nos dice y nada, tratar de no darle más atributos a la inteligencia artificial de lo que nosotros podemos hacer en concreto. Y un poco trayendo la pregunta que hablamos al principio en cuanto a cuándo nos ha mentido la inteligencia artificial o nos ha dicho cosas que no son, que es que las IA generativas están pensadas para ser convincentes, están pensadas para tener un lenguaje fluido, verídico, o sea, no por eso quiere decir que sea verdad. Entonces hay que tener en cuenta que no invente datos que no existen, que no se esté omitiendo información, o que por haber omitido información al hablarle a esa IA no esté sacando conclusiones erróneas, que no extrapole cuestiones que no se aplican a un contexto concreto, y que muchas veces para la misma pregunta da distintas respuestas.
Uno le dice, ay, bueno, pero en realidad es esto. Ah, sí, tenés razón, es como vos decís. No sé si les ha pasado, que me imagino que sí. Eh, Miente descaradamente. Está pensada para ser convincente y verídica. Entonces, eso es un problema, no algo positivo. Porque mientras más verídica sea, más difícil de descubrir cuando nos está diciendo algo que no es cierto. Entonces, siempre hay que verificar los datos, saber si realmente viene de los registros, preguntarle a la fuente, eso es súper importante también a veces a los modelos de lenguaje, decirle, ¿esto de dónde lo sacaste? Ahí dice, ah, no, eso lo inventé. Y si uno le pregunta a la fuente, te dice, bueno, en tal día vos escribiste tal cosa. Bueno, entonces ahí te confirmás que eso que diga es cierto. Y sobre todo, esto de no extrapolar, ver si realmente aplica en este domicilio en particular. Bueno, y ya con el tiempo justo, quiero entrar en la parte del debate ético que me parece lo más interesante, así que me voy a pasar unos 5 minutitos, para que sepa que estoy un poquito atrasado. La idea es que la discusión ética no puede estar a lo último como la puse yo, sino que es desde el principio que lo tenemos que pensar. Como ya hablamos, algunas cuestiones en relación a los datos, privacidad, confidencialidad y que haya consentimiento de las personas si se está usando alguna herramienta de inteligencia artificial, porque hoy por hoy la usamos naturalmente y quizás no estamos preguntando si el paciente o la familia está de acuerdo con que usemos esa herramienta, hay que tenerlo en cuenta. Y sobre todo con la cuestión de la confidencialidad. En cuanto a las decisiones, siempre son decisiones humanas, basadas puede ser en conclusiones que nos dice la IA, pero siempre es importante que la decisión sea humana. En cuanto a la equidad y los sesgos que puede haber en cuanto a la información, eso tenerlo en cuenta. La mayoría de las inteligencias artificiales están alimentadas con datos de otras poblaciones, de otra realidad cultural, social, política, entonces es importante que no extrapolemos esa info a nuestra población, a nuestros pacientes en particular, porque no necesariamente va a ser correcto. Y sobre todo la responsabilidad siempre es humana, por más que la IA decida, analice, opine, de criterios, sugiera conductas, la responsabilidad de quien toma las decisiones, quien actúa y quien realiza esas conductas es humana, más allá de cómo haya llegado a esas conclusiones con una IA o por sus conocimientos generales. Una cuestión interesante que está bastante estudiada es un artículo de Floridi y Kauls, que es bastante viejo, pero traen los conceptos clásicos de la bioética tradicional, de la beneficencia, no maleficencia, autonomía, justicia, y agregan uno más. Ellos hacen como una revisión bibliográfica de un montón de estudios que hablan de la ética de la inteligencia artificial, y todos proponen distintos criterios. Ellos lo que hacen es como unificar un poco todos esos estudios y decir, bueno, la bioética clásica ya nos ayuda mucho con estos 4 parámetros, con estos 4 principios, y le agregan uno nuevo que es la explicabilidad, que consiste en entender de qué se trata la tecnología que estamos usando, entender cómo fue llenada de información, cómo saca esas conclusiones, cómo fue entrenada. No en un nivel técnico específico, pero sí entender de dónde viene esa información. Y otra cuestión que implica la explicabilidad sería, perdonen que, es la trazabilidad de la información, que uno pueda decir, bueno, ¿de dónde viene esta información con la que la cargaron? Y como les decía en la filmina anterior, la cuestión de la responsabilidad. La explicabilidad puede decir que, bueno, esto funciona de esta manera, pero la responsabilidad sigue siendo humana. O sea, ¿quién responde por esa decisión? El humano. Este es un artículo que también les recomiendo si les interesa la parte de ética, el de Floridi, porque desarrolla un poco estos conceptos. Es importante que la tecnología no solamente haga el bien, sino que no dañe. Muchas veces nos olvidamos que se puede hacer un daño, por más que nuestras intenciones sean buenas, así que es siempre importante tenerlo en cuenta. Y la cuestión de la autonomía que yo traía al principio, que no hay que dejar de pensarla. ¿Quién conserva la decisión? ¿El equipo? No, el paciente y la familia, ¿sí? Siempre pensarlo desde ese lugar
La IA no le va a sacar ni el lugar de la decisión ni al equipo, ni mucho menos a la familia y al paciente. En cuanto a la justicia, un poco lo que les explicaba antes de que sea accesible realmente para todos y que que los sesgos con los que fue alimentada esa inteligencia artificial no nos corrompan la decisión a nosotros de alguna manera, como entender que podemos estar dejando por fuera algunas poblaciones o algunas personas. Bueno, voy a adelantar un poquito porque me quedo sin tiempo. El tema de los sesgos, que me parece importante mencionarlo, sesgo de confirmación y sesgo de automatización, que me parece súper importante que lo traiga. Sesgo de confirmación es cuando la IA me dice lo que yo quería que me diga, entonces no la cuestiono. Entonces, si me da una respuesta que confirma mi hipótesis, dejo de pensar. Entonces, como que hago un corte ahí y listo, ya está, resuelto el problema. Y el sesgo de automatización es cuando la empezamos a usar mucho a la IA, que le empezamos a dejar de corregir o ver los errores que tiene. Al principio cuando uno la empieza a usar, y bueno, no, acá se equivocó, acá esto está mal. Cuando empezás a automatizar tus tareas, cada vez le das menos supervisión a esa tarea. Entonces, ahí hay que tener cuidado. Uno puede empezar a ignorar ciertas cuestiones de errores, o sobre todo, no darle tanta importancia al propio juicio o a las propias conclusiones, ¿no? Entonces, como preguntas así que nos guíen para no caer en estos sesgos, es contradecirla a nosotros, ¿no? Decir, bueno, pero por más que diga lo que nosotros pensamos, es como a veces decirle, bueno, ¿y cómo me contradecirías? Como jugá de abogado del diablo y decime qué no estoy viendo, qué no estoy pensando. Como poner la prueba, ¿no? Como hacerle preguntas, decirle, ay, ¿y si, qué puntos flojos ves en mi razonamiento? Porque si uno le dice, la IA está pensada para darte la razón. Entonces, si uno va a buscar que le dé la razón, le va a dar la razón seguro. La idea no es usar la IA para que nos dé razón, sino para cuestionarnos y ponernos a prueba en cuanto a las decisiones que estamos tomando. Y sobre todo esta pregunta que me parece súper importante es, si no viera lo que me dice la IA, ¿tomaría la misma decisión? Sí, no. ¿Por qué? ¿Qué es lo que me cambió? ¿Qué parte de esta información que me está diciendo me está haciendo cambiar de opinión? Entonces ahí hay que poner el foco también para pensar en el uso de la IA. Y por último, y ya vamos terminando, un estudio muy interesante también que me gustó bastante, que es el de Zanotti, que plantea dos conceptos grandes, que es trust y trustworthiness, que no se pueden traducir directamente al castellano, pero sería que yo confíe en la IA o que la IA sea confiable, sería como una traducción aproximada. La confianza se va generando con estos sesgos que les decía, con el sesgo de confirmación, la automatización, uno va generando. Y aparte las IA se hacen cada vez más humanas y están pensadas para generar confianza, pero no necesariamente para que sean confiables. ¿Qué quiere decir confiable? Que tengan precisión, que realmente predigan lo que dicen que predicen, que no inventen cosas, que no saquen información de contexto. Todas esas cuestiones se pone mucha más energía a los diseñadores de los nuevos modelos en que parezca más humano, más empático, que te dé la razón, que eso hace que uno tenga más confianza, pero no necesariamente aumenta la confiabilidad del sistema, no es que se prueba científicamente la funcionalidad de esa herramienta, simplemente te convence mejor. Es decir, la hacen como más chamullera, uno confía más, pero la herramienta no mejoró. Sigue siendo la misma herramienta que te convence un poco mejor de las cuestiones. Entonces hay que tener mucho cuidado en la confianza que uno le otorga a la inteligencia artificial, porque eso no garantiza que sea confiable, ¿sí? Como es una diferencia muy interesante y en este artículo lo desarrolla bastante bien. Terminando un poco para hacer un resumen, la idea es pensar cuándo realmente la IA puede estar al servicio del cuidado. Como dijimos, puede ampliar nuestras capacidades de percepción, de anticipación, de comunicación, nos puede ayudar a todo eso, pero no tiene que correr del foco, la IA nunca se puede poner en el centro de la cuestión, siempre una cuestión humana, interpretar el sufrimiento, hay cuestiones psicológicas, espirituales,
necesidades que van más allá de variables cuantitativas concretas o datos e información concreta que pueda estar dentro de lo que es el lenguaje, que no la va a ver nunca la inteligencia artificial, y eso depende exclusivamente de la mirada humana. Sobre todo la responsabilidad última siempre va a ser de los equipos y de las personas que toman las decisiones. Entonces, pensarlo, parte de una necesidad del cuidado, o sea, realmente necesito algo que la guía me pueda ayudar, ¿mejora eso que necesito? Porque si no mejora, ¿para qué estoy usando la guía? Si me va a decir lo mismo que puedo hacer yo solo, ¿para qué le voy a preguntar a la guía? ¿Y en qué condiciones la uso, ¿no? Si puedo cuestionar realmente esa información, si la puedo monitorear y supervisar y seguir revisando. O sea, un poco como conclusión final, la pregunta no es si la IA puede, sino si mejora el cuidado realmente. Bueno, hasta acá llegamos. Me quedaron un par de conceptos por fuera, como el tema de las solucionaciones y la presa cognitiva, pero ahora si quieren en el debate lo podemos traer. ¿Querés decir algo que te haya quedado por fuera y que te parece importante? No, prefiero abrir ahora un poco la discusión. Acá está la bibliografía, esto después obviamente que se lo vamos a compartir. Traje un caso clínico como para debatirlo, lo dejo acá abierto, pero la idea es que ahora abramos las preguntas, así que algunas cuestiones que quedaron en el tintero, si salen, las charlo. Buenísimo. Bueno, primero gracias. Los aplausos que estás recibiendo. Muchas gracias. Cuenta de la presentación tan sólida, robusta, y que abre tantas preguntas que has hecho en un tema verdaderamente, ¿no? Que es poco investigado. Acá, bueno, Guille dice que la diapo que te compartió es de una presentación. Honestidad intelectual. Gracias, Guille. El doctor Roberto Rowenstein. Federico González. Fede, ¿te querés desmutear, si podés? Y querés decir vos esto que escribiste. ¿Se escucha ahí? Se te escucha, sí. No, nada. Quiero felicitarte, Cris, un claro tema de la presentación, y en esto que estamos muy metidos en el día a día, elaboramos a par. Digo, algo que vos mencionaste, de que si el contexto que le podamos dar a la herramienta de la IA, claramente que no viene suplantar, sino a sumar, cuanto más información se le pueda brindar, más cercano a una realidad y más alejado de esas alucinaciones pasar, ¿no? Entonces eso es lo que quería dejar en claro, de que cuanto más información se le pueda brindar, mejor es y más cercano a la realidad va a ser. Totalmente, Fede, gracias por el aporte. Me parece súper importante esto de que, o sea, mi idea no fue, como les decía antes, hacer un taller de cómo usar la IA, pero esto es re importante. Mientras más contexto uno le dé, uno le dice, bueno, soy enfermero de cuidados domiciliarios, trabajo en este contexto, con este tipo de pacientes, tengo estas funciones en mi rol, uso esta información como bibliografía oficial, me manejo con estas guías. Mientras más información le dé, la respuesta va a ser más concreta. Y sobre todo, también ponerle, no pongas información que yo no te doy, no inventes, que parecen pavadas, pero si uno eso lo agrega, mejora muchísimo la respuesta. Entonces, aprender a hacer prompts, hoy por hoy hay varios cursos de diseño de prompts y cuestiones así, no quería hacer la charla sobre eso, pero sí es importante, como dice Fede, mencionar siempre, mientras más contexto le demos a los modelos de lenguaje, mejor va a ser la respuesta. Bien. Ahí hay dos comentarios de Lili Rodríguez. No sé si querés agregar algo, Lili, que has hecho muy accesible la charla y que el prompt siempre es importante a la hora de pensar en la respuesta. Exactamente. Guille, ¿vos te desmuteaste? No sé si querés decir algo. No, felicitarte. La verdad que diste muchos tips y muchos ejemplos prácticos, que hay veces que
que es importante eso, ¿no? Poder, más para los que tienen menos conocimiento, que sepan dónde lo pueden aplicar en la práctica y no tanto en la teoría, que de hecho, creo que si uno, como siempre se dice, si uno lo usa bien y no ayudando a elaborar las respuestas, sino pidiendo y no pidiendo una respuesta única y trabajar sobre la respuesta que me da sin ningún tipo de análisis crítico, puede ser útil, ¿no? Me parece importante eso. Sí, totalmente, me parece que es muy importante no darle más atribuciones de las que Sí, uno le puede dar, ¿no? Como quedarse siempre con el criterio propio, porque digo, la experiencia y la formación que tienen los equipos que trabajan en domicilio no va a ser cambiado por una inteligencia artificial ahí, como dice Sergio, ¿no? Como hay cosas que van a quedar siempre por fuera, entonces me parece que hoy por hoy hay una cuestión de miedo en relación a que la IA le va a sacar el trabajo a todo el mundo, pero hay trabajos que no se, son propios del humano, digamos. Hay cuestiones que van más allá de la información y los datos, que es con lo que trabajan las inteligencias artificiales, que pasan por el rol del ser humano y son irreemplazables. Entonces me parece que nosotros que nos dedicamos a la salud y a los cuidados específicamente, estamos dentro de todos protegidos por este boom de la inteligencia artificial. Lili, que te había dado la palabra antes, ¿querés desmutearte, comentar algo? Sí, perdón, le había dicho a Guille que no iba a comentar 2 o 3 cositas. Cristian, felicitaciones, Gracias. porque yo que soy de la vieja generación, que no tengo naturalizado la inteligencia artificial como los chicos de 30, 40 años, que es como que son nativos digitales. Y coincido con esto último que decías, yo creo que por lo menos en cuidados paliativos, más allá que espero que toda la medicina recupere las mal llamadas habilidades blandas o competencias blandas, eso es lo más difícil de reemplazar por una inteligencia artificial. Podrá parecer verosímil, pero nunca va a reemplazar al trato humano. Creo que eso es algo que tenemos que encarnar y rescatar, y sumando a una cosa que, a todo esto que vos tan claramente has descrito, hace poco, buscando artículos, leí un artículo que no tengo acá para pasarles la cita, que en Historias Clínicas en Tennessee, es el estudio, que hacen una evaluación de la historia clínica de enfermedades oncológicas, tumores sólidos avanzados, y mandan a evaluación temprana, en las 12 semanas desde el diagnóstico, a los pacientes a cuidados paliativos. El oncólogo tiene la potestad de anular ese circuito que activó automáticamente la historia clínica, con lo cual siempre queda este comando profesional, y si el oncólogo no lo hace, el paciente entra en un circuito con un contacto de un profesional y entra en el seguimiento conjunto de cuidados paliativos. Esa sola intervención aumentó de un 8% a un 43% las consultas tempranas de cuidados paliativos. Bien. Otra herramienta más. Bien. En donde la IA... Es uno de los estudios que hice para hacer la presentación, que es esto de detectar los requerimientos de cuidados paliativos en función de la mortalidad, que lo que mencionas es que es como un proxy. Un proxy es como un dato que no es el que buscas, pero que te ayuda a tomar una decisión. Y la decisión final siempre son de los equipos, ¿no? Total.
Y el cambio evaluar si realmente cultural. requiere o no cuidados paliativos. Y el cambio cultural que se generó también es importante. Sí, Porque hoy el oncólogo se liberó. y en relación a lo que decías antes, la filmina que yo puse de high tech, high touch, es esto que Sí. decís vos, de la cuestión humana, hay una cuestión de integración, no es que queda una cosa o la otra. No. Como la tecnología nos permite dedicarnos más a la parte humana, entonces hay una cuestión de poder integrar a la tecnología dentro de estas habilidades blandas para poder tener un poco más de empatía que la máquina nunca la va a tener realmente. No. Y ahí es nuestro desafío, seguir educando en competencias blandas. Va por ahí, va por ahí. Va por ahí. Igual ahí Felicitaciones, Cristian. vi algo que mencionabas, Cristian, de también de aplicada la IA a la comunicación, o sea, obviamente como complemento, ¿no? No vamos a pretender, pero me parece que como herramienta docente para transmitir. Hay todo un Bueno, paper que habla de eso y es súper interesante de cómo se entrena a profesionales para poder tener mejores habilidades en comunicación, digamos, con claro, pacientes simulados. muy bueno. Hay un par de manos levantadas. Hay un Guille, una Gabriela y Johnny. Luz se quedó sin internet. Guille, no sé si quieres decir algo. Sí, quería hacer dos preguntas. Primero, agradecer por la charla, estuvo muy buena. Y después, al principio de la charla, vos comentaste que los distintos modelos pueden tener como tendencias. O sea, si no entendí mal, si yo tengo, por ejemplo, un chino, un africano y un argentino con la misma situación, ¿podría obtener tres respuestas distintas según el modelo? O la misma respuesta para tres pacientes muy diferentes. En realidad ese es el problema, que está alimentado con ciertas fuentes poblacionales que quizás te sesga a la hora de pensarlo por fuera. Y en realidad la cuestión más de justicia, de que la repartija sea equitativa, tiene más que ver con los que quedan por fuera de que nunca se pudo cargar esa información, porque la mayoría de la información con la que cuenta es de pacientes de cierta clase social que accede a cierto tipo de prestaciones en salud, general blancos, de clase media para arriba. Entonces, uno está extrapolando con una población específica en otro tipo de poblaciones con las que la IA no fue alimentada para sacar conclusiones. Tiene más que ver con eso a que te diga distintas cosas para el mismo. El problema es que te diga lo mismo para pacientes muy distintos. Claro. Y la última es, si yo quisiera, por ejemplo, en Claude yo me puedo generar proyectos y cargarlos con información. Si yo quisiera cargarle toda la información de un cuidador, ¿de qué página puedo obtenerla? No entendí a qué te referís con la información del cuidador. Por ejemplo, hay estudios de abogados que cargan todo el Código Civil, leyes, Constitución y todo eso, y entonces le hacen preguntas y le responde muy fidedignamente. Claro, sí, bueno, en cada modelo particular hay una forma de cargar las fuentes con las que uno quiere trabajar. En general se llama o proyecto, o GEMS en Gemini, sí, creo que en ChatGPT y en Claude se llama proyectos, los dos. Exacto. Y ahí uno carga las fuentes con las que quiere trabajar y le dice, solo usa estas fuentes de información para decirme las cosas. Ok, para este caso de un cuidador, ¿dónde podría llegar a obtener estas fuentes? Bueno. O sea, vos preguntás fuentes de cuidadores o fuentes de información sobre cuidadores. Sí. Como guías clínicas, por ejemplo. Claro. ¿A eso te referís? No, bueno, eso depende con la información que vos te quieras manejar y con los datos que vos necesitas. Pueden ser desde artículos científicos a guías preparadas por sociedades científicas, por consejos de expertos, digamos. Eso depende de la info con la que vos quieras manejar y alimentar a tu propio ayudante, digamos. Claro. Listo, perfecto, gracias. Bien. Johnny, te damos la palabra un minutito si querés decir algo. Estamos ahí sobre la hora, que te veo con la mano levantada.
Bien, bueno, hola a todos. Cristian, agradecerte por traer esto a debate acá, traer este tema que, bueno, por supuesto, tiene un montón de ahora de barreras y miedos por parte de las personas que quieren usarla o que la están usando. A mí me animó a hacer nada, este comentario, traer esto, el comentario que dejó en el chat Liliana de que es un tema difícil, la IA, al menos para los baby boomers, como decía Lili, como lo escribe acá, que es para nosotros pensando, no nada más como pensando en una organización o una empresa que quiera usar la IA, sino como como un personal de salud, un médico, un enfermero, un kinesiólogo que quiera eh, utilizarla para su trabajo diario y que no se sienta que está utilizándola de manera irresponsable durante su trabajo. Es, como bien decías, ¿para qué me va a servir? ¿Para qué me va a beneficiar a mí y también al paciente, a la atención al paciente de cuidados paliativos? Bueno, pensar Realmente genera un beneficio, ¿no? Como esa es la pregunta final que nos tenemos que hacer antes de usarla. exactamente, y pensar en qué nos va a beneficiar utilizarla. Es, por ejemplo, pensando precisamente en el médico, en el enfermero, el que atiende al paciente en el domicilio, es ¿en qué tardo más tiempo en organizarme administrativamente que no me permite estar allí con el paciente? Bueno, quizás uso mucho tiempo realizando las evoluciones escritas en la computadora, usando el teclado. Bueno, ahora todas estas IA, ChatGPT, Gemini, son muy accesibles para todos, que nos permite una vez estar con el paciente y comenzar a tomar notas luego de la intervención del paciente y no utilizarla en escribir a mano o escribir a computadora a un lado, y eso vamos a tener el control de lo que está redactando la IA sin usarla para que tome ninguna decisión. Y ahí también el miedo de algunas personas en perder ese momento del tacto, el contacto entre el profesional y el enfermero es que, bueno, hasta ahora realmente no se puede sustituir y, bueno, está allí, está el contacto con el profesional, está el contacto con el paciente. Sí, que realmente nos dé tiempo para hacer lo que podemos hacer como seres humanos, ¿no? Como que nos permita eso. Hay Bien. una Gabriela Bueno, y Luz que quiere hablar. sí. Queda una manito levantada, Gabriela, si querés hacer alguna pregunta o comentario corto. Bueno, no. Bueno, Nada, me quedaron muchas Rocío, cosas en el tintero, pero como dijimos en otro momento, quizás si surge alguna otra cuestión puntual, podemos volver a pensar algo más concreto del uso de la IA. bueno, nos has dejado a todos pensando, te agradezco por haber aceptado la invitación, por el desafío de empezar a hablar de esto y sobre todo por el desafío de llevarlo como a situaciones clínicas digamos, concretas que nos acompañan en nuestro trabajo cotidiano, digamos, más allá de la herramienta que ya creo que todos utilizamos a la hora de hacer búsquedas bibliográficas o de por ahí hacer resúmenes y demás. Me parece que es interesante, todos nos llevamos algo de esto. Bueno, y muchas gracias a todos por participar. Ahí dejé mi mail porque seguramente algunos de los artículos que hoy presentaste, por ahí algunos estén interesados en leer, así que me pueden escribir y los compartimos. Y nos estamos viendo el próximo mes. Gracias, Cristian, gracias a todos Gracias por a todos. quedarse. Que terminen linda la noche. Hasta luego. Hasta luego.